más bien a desarrollar aspectos que resultan especialmente importantes en la unidad 2, que es la que corresponde a esta unidad. Voy a compartirles la presentación. Por favor, me avisan si la están viendo. Yo les digo cuándo. Ahí la están viendo. Sí. Buenas tardes, profesora, sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces vamos, si les parece, vamos a hacer el desarrollo de la tutoría un poco parecido a como hicimos la primera, para los que estuvieron en la primera. La idea es que vamos a ir dialogando, compartiendo. Me agrada muchísimo que las personas participen, ¿verdad? Porque ustedes como estudiantes también tienen una experiencia personal, ¿verdad? Cuando estuvieron en la escuela, en el colegio, en otros contextos educativos, entonces también tienen mucho que compartir, ¿verdad? Y la idea es que compartamos, que dialoguemos sobre aspectos que van a ir fortaleciendo en nosotros, educadores, habilidades, competencias que nos van a permitir tener un desempeño efectivo, ¿verdad? Un desempeño exitoso. Y esa es la idea. Conforme vamos desarrollando la tutoría, ustedes tienen la posibilidad, si tienen que hacer alguna consulta o incluso mencionar algo de la tarea que no les quedó claro, o ir aclarando aspectos que incluso también van a ser importantes para la tarea. Para iniciar, quiero que escuchemos un video muy corto, pero me gustaría que le pusieran mucha atención por la comparación que se hace en el video. Me gustaría que le pusieran mucha atención. Me dicen, por favor, si escuchan. Si escuchan. Bueno, más bien no es tanto que escuchen, porque lo que más me interesa es que lean el mensaje que está en el video. Les voy a Sí se dejar escucha, Ciani. Sí se escucha. ¿Perdón? Sí se ¿No? escucha bien. Ah, ok, Sí, perfecto. sí. Pero entonces vamos a ponerle muchísima atención para que podamos leer lo que dice el video. Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa. Te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. ¿Por qué se derramó el café? Porque alguien me empujó, sería lo que dirías. Respuesta equivocada. Derramaste el café porque tenías café en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado té. En otras palabras, lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar. Por lo tanto, cuando la vida te sacude, que seguro pasará, lo que sea que tengas dentro de ti va a terminar derramando. Puedes ir por la vida sintiendo que tu taza está llena de virtudes. Pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Así que habrá que preguntarse a uno mismo, ¿qué hay en mi taza? Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? Alegría y agradecimiento, paz, bondad y humildad, o quizás bronca y amargura, además de palabras o reacciones duras. Tú eliges. Por ahora, trabaja en llenar tu taza con gratitud, con mucho perdón y alegría, con palabras positivas y amables, con mucha generosidad,
y amor para los demás. De lo que esté llena tu taza, tú eres el responsable, nadie más. Y mira que la vida sacude. Sacude más veces de las que puedes imaginar. Por eso es que ahí dice, la vida sacude y sacude muchas veces. ¿Por qué creen ustedes que se me ocurrió que podíamos empezar la tutoría de hoy con este video? Me gustaría escuchar algún comentario. Carmen Lidia, ¿levantaste la mano? Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Es, Muy bien, ¿y usted? Recuerde que me dicen el nombre y de cuál centro universitario son. bueno, mucho Ajá. gusto, Carmen Aguilar Paniagua, y soy de del Centro Universitario Pérez Celedón. Bienvenida, Carmen. Gracias. Profe, bueno, yo pienso, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, pero voy a dar mi opinión. Yo pienso Ujú. que puede ser porque como nosotros estamos estudiando para ser futuros docentes, tenemos que saber qué vamos a derramar en el aula, en la Claro, institución en la que estamos, porque muchas veces nos topamos con niños que, de verdad, que son como extrovertidos, por decirlo así, entonces nosotros tenemos que saber si vamos a derramar paciencia, si vamos a derramar tranquilidad o qué vamos a derramar. Entonces pienso que tal vez por ahí va la cosa. claro que sí. Esa era la idea, ¿verdad? Nosotros como educadores tenemos que tratar con tantas, pero con tantas personas, ¿verdad? Personas vulnerables, muchas de ellas, porque los niños, por su edad, ¿verdad? Por su etapa de la vida, muchas veces son vulnerables y también están viviendo situaciones que muchas veces no pueden comunicar y entonces tienen reacciones que a veces a los adultos nos incomodan, ¿verdad? Pero cuando yo era directora les decía siempre a mis docentes que un niño actúa de una u otra manera siempre es por algo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa visión, ¿verdad? Hacer ese esfuerzo de conocer, ¿verdad? El otro día hablamos en la tutoría uno de que nosotros necesitamos conocer a nuestros estudiantes y eso nos va a permitir saber cómo reaccionar con ellos, pero si nuestra taza está llena de pereza, de, ¿qué les digo?, de amargura, ¿verdad? De enojo, de cargas que tenemos por diferentes situaciones que vivimos en la vida, porque en la vida se presentan múltiples situaciones, algunas no tan bonitas, ¿verdad? Y eso nos carga de mucha ansiedad a veces, de cansancio. Entonces tenemos que estar buscando cómo llenar esa taza, ¿verdad? Cómo llenar esa taza, porque de esa taza depende la reacción que vayamos a tener con nuestros estudiantes. Y si algo siempre debemos de tener presente es que esa actitud, esa respuesta, esa mirada, ese gesto, siempre tiene que ser amable, respetuoso, cariñoso, porque nuestros estudiantes nos necesitan y nos necesitan bien, ¿verdad? A veces algunos docentes se expresan, bueno, pero es que yo también tengo derecho a manifestar cómo me siento, claro, pero hay que buscar la mejor forma, ¿verdad? Muchas veces conversar con un estudiante o expresarle que me siento cansado, que me siento triste, hace que los estudiantes también tengan otras actitudes con uno y que ellos también aprendan a que tenemos esa posibilidad de expresar, ¿verdad? Y precisamente eso tiene que ver con los aprendizajes de los cuales vamos a conversar el día de hoy. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Si no, continuaríamos con precisamente aspectos relevantes relacionados con esto. Entonces, vamos a pasar aquí, ahorita me devuelvo. ¿Cuál es el perfil de la persona docente en el marco de la política educativa? Recuerden que lo habíamos, esto es como para arrancar un poco de lo que habíamos visto en la tutoría 1.
precisamente con la reflexión vemos que necesitamos docentes que verdaderamente sepan comunicarse con otros. Vean que aquí lo tenemos en esta imagen. Docentes que se puedan comunicar, docentes que puedan motivar, ¿verdad? Una persona que constantemente está gritando, que está enojada, que se muestra que no está contenta con lo que está haciendo, mentira que puede motivar a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, necesitamos personas docentes que verdaderamente se llenen de cosas positivas, de alegría por lo que hace, ¿verdad? Que está marcado mucho, como hablábamos la vez pasada, por la vocación que tiene cada docente, ¿verdad? Entonces, ese perfil de la persona docente, el perfil que se necesita es de esa persona que como le agrada lo que hace, está desarrollando una labor que realmente le satisface, le hace sentirse bien, le hace sentirse feliz, entonces es una persona que va a estar a gusto actualizándose permanentemente, que va a buscar la mejor manera de comunicarse, que va a buscar también la forma de trabajar en equipo con otros docentes, con el personal del centro educativo, con los padres de familia, con personas de la comunidad, y va a enseñar también a sus estudiantes a trabajar en equipo. Es un docente que es dinámico, flexible, motivador, que toma decisiones fundamentadas, no antojadizas, ¿verdad? Incluso yo he tenido experiencias donde le he hecho ver a los compañeros docentes, ¿verdad? O hemos conversado y dialogado sobre un aspecto que a veces me llama a mí la atención y es que a veces los docentes tratan a los niños o a sus estudiantes como si fueran sus hijos. Y por una parte ustedes dirán, bueno, es bonito, bueno, sí es bonito por el trato, digamos, si fuera un trato agradable, un trato cariñoso, amoroso, ¿verdad? Pero más bien me refiero a que los tratan como si fueran sus hijos y entonces sienten que les pueden decir cualquier cosa que se les venga a la mente. Y no puede ser así, ¿verdad? Nosotros necesitamos tomar decisiones fundamentadas. Si yo le voy a poner una consecuencia, ¿verdad? Porque también es importante el lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Ya no se usa utilizar la palabra castigo, sino una consecuencia, ¿verdad? Porque la vida está llena de consecuencias. Si tomamos decisiones positivas, vamos a tener consecuencias positivas. Si tomamos decisiones negativas, pues vamos a tener consecuencias negativas y a los niños también hay que enseñarles eso. Entonces, si por alguna razón necesitamos establecer una consecuencia por un acto que un estudiante realizó, esas decisiones deben de ser o esas consecuencias deben de ser muy bien pensadas, al igual que todas las decisiones que tomamos en nuestra labor educativa, en el trato con los estudiantes, en el trato con otros colegas, en el trato con padres de familia, ¿verdad? Siempre debemos de tomar decisiones fundamentadas, incluso también en la forma en que desarrollamos las lecciones, y es un poco lo que vamos a comentar el día de hoy. También se necesita ser un ente de conexión entre la comunidad y la institución educativa. Este punto me gusta mucho insistirlo y yo creo que la vez pasada comentábamos algo de que no se vale decir, yo trabajo con los niños todo lo que sea, pero con los padres de familia no, ¿verdad? Ya, si nosotros tenemos esa mentalidad desde ahora, es importante que la empecemos a trabajar. Hay que trabajar con los padres de familia. Hay que trabajar con los niños, con otros compañeros, con personas de la comunidad. Tenemos que tener aulas de puertas abiertas, ¿verdad? De comunicación, como dice ahí, comunicación asertiva. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, a que necesitamos ser líderes pedagógicos. Definitivamente ese liderazgo, esa influencia que logremos en otras personas que trabajan con nosotros, en nuestros mismos estudiantes, va a permitir que realmente nuestros estudiantes logren el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué trabajamos nosotros? Bueno, para que los estudiantes aprendan. Y eso lo tenemos que tener muy, pero muy, muy, muy presente. A través de este liderazgo pedagógico, nosotros podemos realmente transformar los contextos educativos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos haciendo, nos gusta lo que estamos haciendo y hacemos el mejor esfuerzo, buscamos múltiples formas, estrategias diversas, experiencias diversas, actividades diversas para poder transformar el contexto y que el estudiante aprenda.
Y vean que esa es la prioridad del líder pedagógico. ¿Cuál es la prioridad del líder pedagógico? Que el estudiante aprenda. Y para eso, une esfuerzos en un proyecto común en el centro educativo para movilizar todos los recursos pedagógicos, los recursos financieros, los recursos humanos. ¿Para qué? Para que los estudiantes aprendan. Y esa debe ser nuestra consigna. Nosotros estamos por y para que los estudiantes aprendan, ¿verdad? Y por eso es tan necesario que el líder pedagógico enfatice, ¿verdad? Que todo lo que hace es para que sus estudiantes se aprendan. Y ese es el objetivo de aprendizaje que vamos a comentar en varias oportunidades en esta unidad número 2. El objetivo de aprendizaje es que los estudiantes construyan su conocimiento. Y es la persona docente la que media, ¿verdad? Con su mediación, la que logra que los estudiantes aprendan. Y para eso obviamente debe conocer a sus estudiantes, el contexto educativo y establecer todas las acciones que permitan que ese aprendizaje sea efectivo en sus estudiantes. No sé si hasta aquí hay algún comentario. Bueno, recuerden que pueden levantar la manita o pueden hablar, ¿verdad? Porque a veces uno como cuando está compartiendo no ve que levantan la mano, entonces pueden hablar en el momento que lo consideren necesario. Precisamente este líder pedagógico, este docente que trata de hacer lo mejor, ¿verdad? Con lo que sabe, con lo que cuenta, ¿verdad? Porque también ese es otro punto, no podemos llegar a un centro educativo y ver las situaciones todas negativas, ¿verdad? Habrá centros educativos donde llegamos y tenemos muchísimo material, el espacio está muy bien, la infraestructura está muy bien, tenemos múltiples recursos, pero también podríamos llegar a centros educativos donde los recursos son muy limitados, ¿verdad? Entonces, ¿qué se pretende? Bueno, con lo que hay, con lo que tenemos, hacer nuestro mejor esfuerzo. Eso es algo que debemos de tener como una premisa. Siempre hacemos el mejor esfuerzo. Pero ese mejor esfuerzo va a depender de que realmente la persona docente tenga esa vocación, ¿verdad? Ese amor por el trabajo que realiza, ese amor por la labor educativa con sus estudiantes. Y precisamente buscando la forma de que los estudiantes aprendan, vamos a comentar que ya lo habíamos comentado también un poco la vez pasada y ustedes lo han leído en la unidad 1 y en la unidad 2, el diseño universal para el aprendizaje, para la construcción del conocimiento. Ese diseño universal nos permite encontrar formas diversas, ¿verdad? Para poder plantear, para poder planificar, para poder desarrollar actividades, diferentes eventos, ¿verdad? Desarrollar procesos para que las personas estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y la motivación para aplicar ese aprendizaje. ¿Verdad? Nosotros necesitamos motivar a los estudiantes para que aprendan y cuando aprenden se dan cuenta de que ese aprendizaje les sirve para diferentes situaciones de la vida. Y eso también es algo que debemos de tomar en cuenta, porque muchas veces nos encontramos con estudiantes que dicen, ¿y esto de qué me sirve a mí? ¿Para qué voy a aprender esto? Bueno, ustedes tienen que hacerles ver a los estudiantes por medio de las diferentes actividades que se hacen que eso que está aprendiendo les sirve para la vida. Es como en este momento, ¿verdad? Que estamos hablando del DUA. Ustedes podrán decir, ¿y para qué yo quiero aprender sobre el DUA? Bueno, ya vamos a ver que el DUA nos aclara un montón de aspectos importantísimos para que en su labor docente ustedes logren que sus estudiantes aprendan porque necesitamos que aprendan todos los estudiantes a los que les cuesta un poquito, los estudiantes que son tal vez que son más competentes, los estudiantes que están motivados, los que no están motivados, los que tienen una condición especial, los que no tienen ninguna condición especial. O sea, todas las personas estudiantes con las que nosotros vamos a trabajar necesitamos que aprendan. Y el DUA precisamente lo que hace es brindar orientaciones a las personas docentes para que a través del planeamiento didáctico puedan
establecer procesos que realmente permitan que los estudiantes se aprendan. Y uno de los procesos más importantes en esta labor docente es la evaluación de los aprendizajes y de los recursos también, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta si esos recursos que estamos utilizando, si esas actividades que estamos utilizando son para todos, ¿verdad? Y realmente permiten igualdad de oportunidad a todos los estudiantes. A veces en actividades sencillas tal vez no le damos importancia y cuando llegamos a realizarlas con los estudiantes nos damos cuenta que el material que preparamos probablemente lo preparamos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero no nos fijamos en aspectos como, qué sé yo, el tamaño de la letra y tal vez hay algún estudiante que tiene problemas de visión, entonces cuando le dimos el material, lo primero que nos dijo es, profe, yo no veo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cuidado hay que tener con eso? Yo en mi experiencia como docente, recuerdo que una de las veces que di primer grado, me llamó mucho la atención que tenía una estudiante repitente y la estudiante era sumamente interesada. Ella era de esas niñas que están pendientes de lo que dice el docente, ¿verdad? Está poniendo atención. Se veía que la niña tenía interés en aprender, pero estaba repitiendo primer grado. Entonces yo, como era repitente, le puse un poquito más de atención porque quería ver de qué manera le apoyaba en su proceso a la niña, ¿verdad? Obviamente para que esta vez sí tuviera éxito. Y empecé a observar que ella se acercaba, digamos, como que ceñía el ceño y necesitaba como enfocar, ¿verdad? Lo que estaba viendo en la pizarra. Entonces la empecé a pasar más adelante, ¿verdad? Más adelante. Y yo le decía, venga, venga, siéntese aquí. Y empecé a ver que incluso la puse en la primera fila del aula, igual seguía frunciendo el ceño, igual seguía tratando de enfocar para ver. Entonces me di cuenta que la niña no veía, pero nunca me imaginé que era un caso grave, ¿verdad? Sino que llamé a los padres de familia, la llevaron a hacer el examen y se dieron cuenta de que tenía una limitación visual, pero bastante profunda. De hecho, necesitó unos lentes especiales y imagínense ustedes la tristeza de ver una niña que pasó todo un año, ¿verdad? Y que tuvo que repetir primer grado porque ella no podía ver, ¿verdad? Entonces, aquí es un ejemplo de que definitivamente tenemos que ser conscientes de cómo todo lo que hacemos en el aula, ¿verdad? Todo lo que realizamos con nuestros estudiantes nos permite darnos cuenta si realmente nuestros estudiantes, todos, tienen igualdad de oportunidades. Estamos brindándoles espacios para que ellos aprendan, espacios para que ellos se desenvuelvan, espacios para que ellos compartan. No importa su condición, no importa las limitaciones que tienen, no importa si son niños incluso de alta dotación, pero tienen las oportunidades para aprender. ¿Algún comentario hasta aquí? Si están ahí. Hola, hola, sí, profe, aquí estoy. Sí, Atención. ok. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es el DUA? Es el diseño universal de aprendizaje que comprende al estudiante como un ser integral. Entonces, vean que nosotros tenemos que ver a nuestros estudiantes no solamente con lo que les vamos a enseñar de un libro o de un tema X, sino un estudiante que tiene una situación, ¿verdad? Familiar, que tiene una situación con sus compañeros en el aula, que se relaciona también con otras personas en el centro educativo, que tiene tal vez costumbres, ¿verdad? O necesidades muy propias, muy particulares. Y yo creo que aquí es algo que a veces no dimensionamos, ¿verdad? Y es que tenemos un grupo de 20, 25 estudiantes y cada uno con su propia situación, cada uno con sus propias necesidades, ¿verdad? Por eso yo les he dicho que las personas que estudian educación, porque piensan que es algo fácil, se equivocan, ¿verdad? Porque es un trabajo muy difícil. Nos da muchas satisfacciones, es verdad, muchísimas, pero también nos exige mucho, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la preparación que tengamos, ¿verdad? Yo el otro día les decía, y en algunos correos que les he enviado,
les he dicho que tengan mucho, mucho cuidado, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial es un recurso súper valioso y nos ayuda muchísimo. Yo sé que sí, pero yo les decía que la inteligencia artificial no va a ir a dar las lecciones por ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes aprendan tiene que ser ya, ¿verdad? En cada una de las asignaturas. Cada asignatura tiene su propio bagaje de conocimientos que les va a permitir a ustedes irse formando como educadores para poder identificar en los estudiantes las necesidades y las fortalezas. Porque ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, ¿qué necesitan mis estudiantes? ¿Para qué? Para atender esas necesidades. ¿Qué fortalezas tienen? Bueno, para aprovechar esas fortalezas y que esas fortalezas sirvan para potenciar también o para atender las necesidades que cada uno de ellos tiene. El DUA también da orientaciones al docente para que utilice diversidad de materiales en sus lecciones, ¿verdad? No podemos quedarnos con aquella idea de que la educación tradicional, ¿verdad? Que damos una clase, que estamos en la pizarra, que los niños copian de la pizarra o copian del libro, o ahora que se da mucho y con eso hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las fotocopias, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes en las visitas que hacen a los centros educativos se dan cuenta, ¿verdad? Que a veces hay un abuso incontrolado de las fotocopias. Y no es que estoy diciendo que no se puedan utilizar, no, claro que sí se pueden utilizar, pero vean que aquí el DUA también nos dice, bueno, no necesariamente solo con fotocopias aprenden los estudiantes. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Utilizar diversidad de materiales, diversidad de actividades, diversidad de contextos. No se ha dicho, no es cierto que los estudiantes solo puedan aprender dentro del aula. Habrá momentos en que los podemos sacar del aula, habrá momentos en que es propicio realizar una excursión. Y ahora con el tema de las excursiones, ¿verdad? Que a los docentes les da mucho miedo, ya se ha perdido un poco la importancia que tiene esas excursiones, esos espacios de exploración que podemos favorecer en los estudiantes, ¿verdad? Las, las excursiones tienen mucho valor, es un recurso muy valioso, así como muchas otras estrategias. Yo sé de docentes que son súper creativos, por eso hablábamos también en el perfil del docente la vez pasada, la importancia de que de los docentes sean creativos, ¿verdad? Para diseñar sus espacios educativos atractivos, que los estudiantes se muestren interesados, vean que ahí, en ese espacio que el docente preparó para que ellos aprendan, hay muchas cosas que le llaman la atención y eso hace que se motiven, ¿verdad? Entonces, es muy importante que utilice diversidad de material, con videos, con textos accesibles, ¿verdad? No podemos llegar y fotocopiar algo y simplemente para decir, ay, sí, esto me sirve, punto. No, tenemos que analizarlo, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Si es un material que verdaderamente nos sirve para trabajar ese tema que vamos a desarrollar, si será para todos, ¿verdad? Porque puede ser que no me doy cuenta, pero ese material me sirve para unos estudiantes, pero para otros no, ¿verdad? Tal vez por el tipo de letra. O sea, hay detalles en esos materiales diversos que podemos utilizar a los cuales tenemos que ponerles mucha atención. Un video, por ejemplo, algo que no les mencioné con el video que utilicé al inicio es que ese video habla de tú, ¿verdad? Dice, utiliza el tú, ¿verdad? Que eso es algo que nosotros como educadores no debemos, por lo menos en Costa Rica, no es procedente, ¿verdad? A veces nosotros le hablamos de tú a los estudiantes y bueno, el video era un recurso que quise utilizar, pero también con esa intención de hacerles ver que nosotros a los estudiantes en nuestros centros educativos no debemos de favorecer el uso del tú, porque nosotros hablamos de usted, ¿verdad? Entonces ustedes como docentes tienen que tener mucho cuidado en eso. Solamente en un contexto de mucha, mucha confianza, hablamos de vos. Pero con los estudiantes en ese ambiente educativo, en el contexto educativo, siempre debemos de utilizar el usted, ¿verdad? Y entonces también les pongo el ejemplo porque al inicio se me olvidó, pero era precisamente también con esa idea. A la hora de escoger un video, una película, un texto, debemos de estar seguros de que realmente es el adecuado y que es accesible, ¿verdad? A la población estudiantil con la que estamos trabajando.
El uso de herramientas tecnológicas. Tenemos también que tener, obviamente hay que hacerlo, ¿verdad? Porque estamos o deberíamos de estar a la vanguardia con eso, ¿verdad? Ahora los medios tecnológicos, ¿verdad? Los adelantos tecnológicos de ahí están para utilizarlos, ¿verdad? Y no nos podemos quedar atrás con eso. Se los digo yo, ¿verdad? Que definitivamente pues he tenido que hacer un esfuerzo, no como ustedes, porque ustedes ya tienen muchísima habilidad y prácticamente que es nata, pero en el caso de nosotros, los educadores ya de un poco de más edad, sí tenemos que hacer un esfuerzo para poder estar ahí a la par de los estudiantes porque ellos son súper tecnológicos. Pero entonces, con más razón nosotros tenemos que prepararnos en ese campo, ¿verdad? Y utilizarlas. Las herramientas tecnológicas hay que utilizarlas, por supuesto, pero siempre tomar en cuenta también si realmente van a favorecer o cómo van a favorecer a nuestros estudiantes, porque tenemos que tener muy claro las necesidades que pueden tener nuestros estudiantes, necesidades, como les decía hace un rato, visuales, auditivas, ¿verdad? Entonces, todos los textos, todos los recursos que utilicemos, tenemos que eh, tener en cuenta eso, ¿verdad? Si realmente están favoreciendo el aprendizaje, porque eso es lo que a nosotros nos debe dirigir, que los estudiantes aprendan. Eso es lo principal para nosotros. También el DUA nos hace ver la importancia de que se establezcan espacios de reflexión para el equipo docente del centro educativo en pro de las mejoras para una educación inclusiva. Vean, este punto lo quise resaltar en negrita porque ustedes que son los nuevos educadores deben de tener más apertura a esa reflexión conjunta con otros compañeros. Necesitamos fortalecer eso en nuestros sistemas educativos, en nuestros centros educativos. A veces llegan los docentes y quieren trabajar en solitario. Entonces se percibe aquel centro educativo como islas, ¿verdad? Cada uno en su aula, haciendo lo que mejor puede, en el mejor de los casos, pero solos, ¿verdad? Entonces no nos gusta que nadie comente de alguna situación con respecto a mi grupo, que nadie me diga nada de mi grupo, porque es mi grupo y no, nosotros tenemos que ser más sociables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de los principales aprendizajes que debemos de trabajar nosotros mismos y también nuestros estudiantes es trabajar en equipo. ¿Verdad? Es ser parte de un equipo. ¿Por qué? Porque crecemos más, aprendemos más en equipo, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes tengan esa apertura cuando lleguen a trabajar a un centro educativo, acercarse a las personas que tienen más experiencia, aprender de esas personas, ser parte de los comités de trabajo. Ahora la gente no quiere ser parte de los comités. Y yo comprendo que sí, que muchas veces este, tenemos tanto trabajo que entonces se nos dificulta participar, pero sí tenemos que darnos esa oportunidad, definitivamente, porque eso va a favorecer la reflexión de la labor que hacemos. Y siempre en función de qué, de que nuestros estudiantes aprendan, no importa su condición, siempre nosotros enfocados a la educación inclusiva. Para eso también el DUA nos hace ver que existen 3 tipos de redes de aprendizaje para los estudiantes y están claramente desarrolladas en el cerebro. O sea, no es que a alguien se le ocurrió, sino que las investigaciones a nivel de neurociencia y en las investigaciones científicas con respecto a cómo aprenden las personas, ¿verdad? Y a ese órgano maravilloso que tenemos cada uno de nosotros, como es el cerebro, han logrado determinar que el DUA, ¿verdad? Se refiere a las a redes afectivas, a redes de reconocimiento y a redes estratégicas. Entonces, si nosotros vamos a diseñar en nuestro plan didáctico las actividades para que el estudiante aprenda, obviamente de acuerdo a los programas establecidos y de acuerdo a las asignaturas que vamos a trabajar, tenemos que tomar en cuenta esta parte. O sea, no podemos enfocarnos solamente a las redes de reconocimiento o conocimiento, sino que tenemos que tomar en cuenta las redes afectivas, ¿verdad? Porque las personas se relacionan unas con otras, aprenden más en esa relación social con otras personas
Y también está la parte de las redes estratégicas, ¿verdad? Que son las que les permiten a los estudiantes llevar a la práctica el aprendizaje, implementarlo en las diferentes actividades o tareas que realiza normalmente en su vida cotidiana. Para reforzar un poco este conocimiento, vamos a ver, les voy a compartir un video. Me dicen por favor si escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Ok, perfecto. Sí. Ok, es 1990, tengo 9 años y estoy muy estresada. En mi clase de tercero trato de poner atención y copiar al mismo tiempo. Y de pronto me borran la pizarra. Mi maestra de tercero fue doña Olga y la metodología que usaba no era muy efectiva. Pero, ¿qué era lo que fallaba exactamente? Lo primero es que en la clase de la maestra pasábamos copiando grandes cantidades de texto. El espacio de la clase no era inclusivo. Y sobre todo, el contenido en las clases era repetitivo y sin espacios para participar. El problema con la clase de la maestra Olga es que no estaba diseñada desde la inclusión y no atendía las necesidades de las y los estudiantes. Posiblemente la maestra no tuvo la oportunidad de conocer sobre el diseño universal. Y tal vez si tratáramos de hablar con ella y proponerle que siga los principios del DUA, nos preguntaría, ¿cómo se hace eso? Bueno, ¿recuerdan las 3 redes de conocimiento que participan en el proceso de aprendizaje? Cada red se relaciona con una pregunta. Así que para empezar, podríamos decirle que se cuestione. ¿Qué información o conocimiento quiero que el estudiantado aprenda? ¿Qué información es prioridad en mi curso? Luego, ¿cómo aprenden las y los estudiantes en la asignatura que imparto? ¿Y qué opciones tienen para expresar lo que aprendieron? Y por último, el por qué. ¿Por qué el estudiantado va a estar interesado en aprender? ¿Qué estoy haciendo para que se sientan parte del proceso y participen? Estas preguntas son un punto de partida. Y aunque cada caso es particular, podríamos proponer varias acciones para responderlas. El qué nos ayuda a tener claro el contenido, para así plantear formas de presentarlo. Puede ser útil entonces contar con distintas opciones de información por medios visuales y variedad de información sonora también. Considerando el cómo, podemos pensar en evaluaciones alternativas con diferentes niveles de desafío, y no solo en el clásico examen escrito. Así, damos la oportunidad a la persona estudiante de conocer sus capacidades. Y pensando en el por qué, podemos facilitar espacios que se enfoquen en la motivación y en la interacción, siempre tratando de que la persona estudiante se sienta tomada en cuenta y perciba la información como algo novedoso. Y si después de todo la maestra nos preguntara, ¿en qué benefician esas consideraciones? Podríamos mencionarle las ventajas que el DUA ofrece para ella y sus estudiantes. Las y los docentes entenderán mejor a sus estudiantes al considerarles una población diversa. Estarán listos para aplicar distintas planificaciones tomando en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje. Esto les ayudará a cumplir de forma más efectiva los objetivos iniciales. También serán promotores de eliminar prácticas de exclusión y discriminación. Y se vincularán mejor con los contenidos del curso y con sus estudiantes, potenciando sus habilidades gracias al uso de una metodología variada. Las y los estudiantes, por su parte, participarán de un espacio más abierto. Fortalecerán destrezas en el trabajo colaborativo e individual y tendrán más posibilidades de aprovechar el curso y alcanzar metas específicas, ya que podrán acceder a recursos adaptados y ajustados desde el principio. Ahora, es cierto que la maestra Olga no enseña en la UNED y no está vinculada con el aprendizaje a distancia. Entonces, ¿por qué comparar su experiencia con lo que las y los docentes de la UNED pueden enfrentar en clase? En realidad, en la UNED se utilizan muchos espacios presenciales de interacción como las tutorías, encuentros, jornadas y eventos, además de espacios virtuales con recursos que al ser aplicados incorrectamente pueden dificultar el proceso. Por eso es importante pensar en que el espacio físico debe contar con todas las condiciones de acceso para toda la población, incluyendo las requeridas por personas con discapacidad y otras poblaciones como mujeres embarazadas o personas adultas mayores.
que debe ser cómodo, estar bien iluminado, ventilado y tener buena acústica, además de contar con el mobiliario adecuado para las actividades a realizar, y que, en la medida de lo posible, permita realizar cambios de dinámicas cuando sea necesario. También en espacios virtuales se debe considerar que los entornos deben ser ordenados y claros. El lenguaje debe ser sencillo y todos deben contar con una breve descripción del curso o asignatura. En la medida de lo posible deben utilizarse imágenes simples y sin muchos detalles, todas incluyendo texto alternativo. Y por último, que el entorno y los recursos utilizados deben contar con las características y opciones de accesibilidad requeridas. Más adelante profundizaremos en este tema, pero estas consideraciones iniciales ayudarán a que las y los estudiantes se sientan en un clima de aceptación y confianza, con canales de comunicación libres, sin temores ni amenazas. Siempre habrá estudiantes cuyas características y particularidades no sean las correspondientes a lo que esperan quienes se aferran a la norma. Pero gracias al DUA podemos pensar en más aprendizaje y espacios constructivos que en frustración y borradas de pizarra. Me gustaría escuchar opiniones respecto al video. No muchas, una o dos nada más. Profe, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ileana. Ajá, Soy gracias, Ileana. del Centro Universitario de Limón. Bienvenida, Ileana. Muchas gracias. Sí, eso que mencionó en ese video es muy importante y es muy cierto. Yo actualmente tengo un hijo en la escuela y de hecho que tengo ese problema. El año pasado tenía un maestro que ahora es este mismo maestro este año, les tocó el mismo, que me pasa eso con mi hijo, siempre son los cuadernos incompletos y siempre son ese tipo de cosas y es una frustración que le causa a él porque, ¿qué pasa? Pide el libro y los textos del libro los escribe en la pizarra para que los niños los escriban en los cuadernos y son demasiados textos, o sea, él mismo me lo dice, mamá, es que escribe hasta 3 pizarras y la borra y la vuelve a escribir y es tanto. Y me pasa con el docente de primer y segundo ciclo y con la teacher. La teacher lo que tiene es que dibuja y escribe. Entonces pone a los niños a dibujar en el cuaderno y a escribir. Y a mi hijo o le da tiempo de escribir o de dibujar, pero las dos al tiempo no le da. Y el año pasado él se eximió en todo menos en inglés. ¿Por qué no se eximió en inglés? Por falta de revisados en el cuaderno. La misma teacher me lo dijo. Y yo como juzgo a mi hijo en ese caso, si él mismo me lo dice, mamá, yo no puedo dibujar, no puedo, se me hace muy difícil a mí dibujar y son dibujos muy pequeñitos porque les piden dibujar pequeñito para que de ahí, ¿verdad? Como ella lo hace, y yo realmente yo me pongo a pensar, porque ahora que uno lo ve desde otro punto de vista, uno dice qué increíble y cómo uno se lo dice al docente, yo como mamá decírselo a un docente así, porque es de verdad frustrante, o sea, los niños de verdad que es muy complicado, ese tema es muy complicado y ojalá todos los docentes tuvieran esa información que es tan valiosa, tan valiosa. Realmente a mí esta materia me gusta muchísimo porque es una materia que lo educa tanto a uno, lo educa tanto en todo lo más humano. Es como Claro. muy bonita, yo la disfruto mucho, profe. Bueno, Pero qué dicha. Vean que las experiencias, ¿verdad? De ustedes, tanto suyas propias como las de sus familiares, en este caso de la compañera, ¿verdad? De su hijo. Y es precisamente eso, reflexionar sobre eso, ¿verdad? Y acoto algo aquí muy importante que yo cada vez que tengo oportunidad de hablar con docentes se los digo. Nosotros debemos de dar un servicio educativo como si fuera para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo quisiéramos nosotros que el servicio educativo o la enseñanza que reciben nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros familiares, seres queridos, amigos, ¿verdad? Quisiéramos que les dieran una atención educativa de calidad, pues esa atención educativa de calidad es la que merecen todos los estudiantes,
porque todos los estudiantes son hijos, familiares o amigos de otras personas, o sea, nosotros también, así como queremos lo mejor para los nuestros, también debemos de dar lo mejor para los demás. Creo que Carmen levantó la mano, me parece. O alguien levantó la mano, pero no sé quién Hola, fue. mi nombre es Lidia Rebeca Montero. Muchas gracias. Buenas tardes. Ah, bueno, igual, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario también porque yo soy docente en este momento y he leído varios estudios en los que han hecho, digamos, por ejemplo, el último que leí fue a una población de China de adultos mayores de 80 años en las que ellos estaban muy, ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue. Eran unas personas muy lúcidas, con su mente súper activa y todo. Y en el estudio mostraba que lo que ellos tenían en común era que dedicaban partes del día a escribir a mano, a no usar mucho teclado ni nada de eso, sino a escribir a mano. Entonces, como todos los beneficios que genera el escribir. Entonces, yo apoyo que en las escuelas los niños sí escriban, pero no bajo presión tan fuerte como lo comentaban las otras compañeras, porque a mí lo que me parece es que la escritura primero les enriquece el vocabulario y la ortografía, ¿verdad? Porque ahí ellos van mejorando estas dos áreas. También la concentración. Yo que soy profesora he visto cómo se distraen los niños, ¿verdad? Es bastante que se levanta, que se sienta y todo. Y con la escritura es un orden, una tranquilidad, como se ponen los niños. Y también cuando uno les habla de que tienen que hacerlo con bonita letra, entonces se concentra más. Y en estos tiempos tan caóticos en los que estamos, en donde la distracción es tan cercana porque están con acceso a un celular o una pantalla, ¿verdad? Entonces, ahorita yo sí he notado este descenso el enfoque que los chiquitos tienen y hago actividades de escribir, pero mi método es que yo tengo una pizarra, entonces la pongo como en 3 partes, escribo un poquito por aquí con letra visible, luego en el centro y luego en la parte de decimos, izquierda, centro y derecha. Entonces les voy diciendo, ¿cuántos van por la parte de la izquierda? ¿Cuántos por el centro? Entonces, conforme me van levantando la manita, ya yo tengo la oportunidad de borrar, pero no me parece que si bastantes niños están escribiendo en la parte del centro y yo lo borre abruptamente, a mí eso me parece que más bien los desmotiva. Claro. Entonces yo sí trabajo como eso, ¿verdad? Claro. Bueno, el ejemplo que nos da la compañera es muy apropiado y quiero aprovecharlo precisamente porque ella mencionó varios aspectos importantes. Vean el tema del respeto, ¿verdad? El respeto y la consideración a estilos y ritmos diferentes de aprendizaje, ¿verdad? Ella busca una forma, busca una estrategia y en esto no podemos decir que hay recetas, pero vean que ella tiene esa creatividad, esa iniciativa, conoce a sus estudiantes y dice, bueno, voy a implementar esa estrategia. A ella le está funcionando, qué bueno, pero podría ser que no, entonces no se queda ahí, busca otra estrategia, ¿verdad? Y también mencionaba algo muy importante de que sí ve que es importante o sí ve que es necesario que los estudiantes escriban, ¿verdad? Y yo también lo comparto, pero entonces buscar otras formas, ¿verdad? ¿Quién dice que solamente podemos copiar de la pizarra? Que para mí también, como comparto lo que la compañera dice, sí, es valioso. ¿Cuándo es el problema? Cuando es el abuso, ¿verdad? Cuando es la única forma de utilizar ese aprendizaje. Entonces, sí, perfecto. Si vemos que escribir, que es digamos, una buena estrategia, una buena experiencia para el estudiante, bueno, entonces busquemos formas diversas de escribir. Pueden escribir haciendo un cartel, pueden escribir, como decía la compañera, incluso en la pizarra, pueden escribir en papelógrafos, pueden escribir en paredes, ¿verdad? Que también se puede pensar en alguna actividad. Entonces, vean cómo aquí es donde viene la creatividad y ese amor por lo que hace y ese respeto por el que aprende, ¿verdad? Y por la forma
en que aprende y las necesidades que tiene. Entonces pienso que el ejemplo que nos da la compañera es muy atinado para darnos cuenta de que cuando estemos en esta función, en esta labor educativa que es tan respetable, tenemos siempre que hacer ese esfuerzo y conocer y esforzarnos a ver cómo le podemos ayudar a ese estudiante que tal vez tiene alguna dificultad, que tiene un ritmo más lento, ¿verdad? Porque ya no se vale, y digo ya no se vale porque por mucho tiempo eso se ha hecho, de que el docente avanza con los que tienen un ritmo parecido, pero aquellos que tienen un ritmo más acelerado son los problemas en el aula, ¿verdad? Y es el estudiante que se porta mal, que, ¿verdad? Que a cada rato se le manda boleta porque no se le está dando la atención que requiere. Y aquellos estudiantes que tienen un ritmo más lento quedan atrás, muchas veces rezagados porque no van al ritmo de la mayoría. Entonces, ¿cómo nosotros atender a todos esos estudiantes? Y les digo, no es fácil, no es fácil, pero si realmente estamos comprometidos con esa labor, buscamos las formas. Vean que la compañera nos compartía de su experiencia, ¿verdad? Cómo buscan maneras con tal de darle al estudiante la atención que requiere, ¿verdad? Y que la educación realmente sea inclusiva. ¿Alguien que nos haga el favor de leer este texto? Yo quiero, profe. Sí, claro. Bueno, dice, el diseño universal para el aprendizaje, DUA, es un modelo que, fundamentado en los resultados de la práctica y la investigación educativa, las teorías del aprendizaje, las tecnologías y los avances en neurociencia, combina una mirada y un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su aplicación en la práctica. Partiendo del concepto de diseño universal, se organiza en torno a 3 grupos de redes neuronales afectivas, de reconocimiento y estratégicas, y propone 3 principios vinculados a ellas. Proporcionar múltiples formas de implicación, múltiples formas de representación de la información y múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje. El DUA parte de la diversidad desde el comienzo de la planificación didáctica y trata de lograr que todo el alumnado tenga oportunidades para aprender. Facilita a los docentes un marco para enriquecer y flexibilizar el diseño del currículo, reducir las posibles barreras y proporcionar oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. Por todo ello, se reconoce el potencial de este modelo teórico práctico para contribuir a lograr el objetivo de desarrollo sostenible, ODS4, así se pronuncia, profe. Sí, porque es el resumen de Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Ok, de la Agenda 2030, garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. Muchas gracias. ¿Quién nos ayudó? Yo, Carmen Aguilar Carmen. Paniagua, de Celedón, sí. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vean que la vez pasada conversamos sobre el Plan de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Donde se establecen políticas que precisamente están relacionadas con la política educativa y con la política curricular. Y uno de los objetivos, ¿verdad? En esa agenda es precisamente esto, garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. ¿Verdad? Todos nuestros niños tienen que aprender. Y si hay niños que no están aprendiendo, no se vale, y vean que se los digo, no se vale que el docente diga de ahí, es un vagabundo, ¿verdad? No, no se vale. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados y ustedes que se están preparando por eso asuman con mucha responsabilidad esa preparación. Ustedes deben de estar preparados para que esos estudiantes que incluso muchas veces no quieren aprender, se motiven para aprender. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Aislarlos o muchas veces incluso hay docentes que les dicen ¿verdad? A los padres de familia, su hijo no está haciendo nada aquí, mejor porque no se lo lleva, ¿verdad? Eso ahora
estimados estudiantes, les digo, eso es pecado mortal, ¿verdad? Porque no se vale. Si en mucho tiempo atrás eso se hizo, ahora sí les digo que eso es contradictorio con la normativa actual. Ahora el tema es la permanencia. ¿Qué hacemos nosotros día a día, constantemente, para que el estudiante no se vaya? Y no solo eso, aprenda. Vean que aquí nos dicen, por eso tenemos que proporcionar múltiples formas de implicación, cómo aplica, cómo implementan los estudiantes lo que aprenden, múltiples formas de representación de la información en su desempeño, cómo ellos pueden mostrar lo que están aprendiendo y que eso que están aprendiendo les gusta y les sirve para, ¿verdad? Y múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje. Cómo el aprendizaje les permite manifestarse a los estudiantes, porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? No lo que vaya a hacer en un examen, nada más. No digo que el examen no sea importante, por supuesto que sí, es un medio valioso, pero no el único, ¿verdad? Necesitamos que nuestros estudiantes manifiesten esos aprendizajes en múltiples formas de expresión, ¿verdad? Por eso es que yo les mencionaba también la vez pasada que hay actividades o eventos, ¿verdad? O este, diferentes situaciones escolares que a veces los docentes dicen, qué pereza, ¿verdad? Como el acto cívico, les mencionaba el otro día. Y no, el acto cívico es una oportunidad grandiosa para que el estudiante se involucre, aprenda, demuestre lo que aprenda, utilice lo que aprenda, lo que aprende. Pero nosotros debemos de involucrarnos con ellos, ¿verdad? Enamorarlos a ellos de ese acto cívico que estamos haciendo, utilizar toda la creatividad posible y múltiples formas de que ellos se manifiesten. Y ahí ellos tienen que ser los protagonistas, ¿verdad? Eso sí les digo, no es fácil, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos días que, bueno, hace tiempo, me decía una compañera, ay, verás, me siento tan decepcionada. Dice, bueno, ella estaba trabajando con niños pequeños de primer grado y me decía, me siento tan desinflada, me dice, porque me voy a buscar un niño, ya veníamos para hacer el acto cívico, que lo habíamos preparado, que yo me había esforzado, que había buscado la forma, ¿verdad? De que ellos participaran, era el acto cívico del Día del Negro. Y entonces uno de los chiquitillos se perdió y dice mi compañera que ella se fue a buscarlo, ¿verdad? Y cuando ya lo encontró, lo agarra de la mano y se lo trae corriendo y le dice, vamos, porque ya va a empezar el acto cívico del Día del Negro, ¿verdad? Entonces el chiquitillo se vuelve y le dice, ¿y cuándo vamos a hacer el acto cívico del Día del Rojo? ¿Verdad? Se quedó, dice mi compañera, que ella se puso a pensar, "Ey, todo lo hice mal, ¿verdad? Porque el niño en realidad no había logrado. Y esto es un ejemplo de que no es fácil, no es fácil. Y muchas veces nos esforzamos mucho y tal vez una cosa no nos funcionó, pero bueno, buscamos otra forma, ¿verdad? Incluso en el momento que estamos trabajando con los estudiantes, suele pasar, bueno, no es, por dicha, no es lo que siempre pasa, pero puede pasar que llegamos nosotros con materiales que preparamos con aquel esmero, con aquel cariño, alguna actividad que usted viene emocionada de que la va a hacer con el grupo y cuando usted llega no causó el impacto o la reacción que usted esperaba. Entonces ahí en ese momento usted no se puede, como quien dice, no se puede frustrar, usted busca la manera, ¿verdad? De trabajar con los estudiantes y de alguna forma hacerles sentir que lo que se está aprendiendo es importante y que se puede aprovechar de la mejor forma. Y no crean, a través de la práctica y de las experiencias, los docentes se van haciendo artistas, digo yo, son artistas definitivamente porque empiezan a tener una mayor visión, ¿verdad? De cómo captar ese interés del estudiante, de cómo el estudiante realmente se involucra más. Y eso es lo que más da sentido al aprendizaje y es el ser protagonista. Nuestros estudiantes tienen que ser protagonistas, protagonistas de su propio aprendizaje. Por eso hablamos de la construcción del conocimiento, ¿verdad? No se trata de ver la educación como tradicionalmente se había visto, ¿verdad? De que los estudiantes son como recipientes, ¿verdad? Que se les da y se les da y se les da. No es esa la idea es más bien
¿verdad? Todas las situaciones que se dan, por eso les decía, un acto cívico lo aprovechamos, un cumpleaños lo aprovechamos, ¿verdad? Ahora hablaba la compañera, por ejemplo, de que es importante que los estudiantes escriban. Claro, qué bonito que escriban, por ejemplo, un compañero cumpleaños o el mes, se celebran los cumpleaños del mes, bueno, que escriban tarjetas, ¿verdad? Que escriban tarjetas para esos niños que están cumpliendo en el mes o que escriban las circulares que hay que mandarle a los padres de familia. Bueno, entonces se les hace ver la importancia de que vaya escrita de la mejor forma posible porque es un mensaje para la familia, ¿verdad? Entonces vean cómo el DUA definitivamente nos da orientaciones a los docentes para poder hacer y pensar en cuáles son las formas más, más efectivas de trabajo con los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver entonces cuáles son los principios que caracterizan al DUA. Dice personalizar las experiencias de aprendizaje para atender la multiplicidad de necesidades del alumnado. Imagínense ustedes, estudiantes, yo tengo un grupo de 20 estudiantes, 25 estudiantes. Cada uno de esos estudiantes tiene sus propias necesidades y a veces yo los puedo agrupar, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, esos estudiantes más o menos van por el mismo o tienen el mismo ritmo de aprendizaje, un ritmo parecido de aprendizaje, pero siempre voy a tener algunos que se me quedan más atrás. Bueno, ¿cómo trabajo con esos? Algunos que son más bien que han desarrollado más competencia y entonces necesito también atender a esos estudiantes, ¿verdad? Otro principio permite que las poblaciones vulnerables puedan asistir, participar y lograr aprendizaje para la inclusión al conocimiento. Aquí yo quiero hacer una observación que para mi criterio es muy importante. Vean, nosotros muchas veces, y digo nosotros porque he trabajado como directora, nos encontramos a veces docentes que les falta esa sensibilidad, ¿verdad? Esa sensibilidad para aquellos estudiantes que tal vez son muy pobres, ¿verdad? Que en la unidad 1 hablábamos de eso, ¿verdad? Un estudiante comentábamos, ¿verdad? Que tal vez huele mal porque de ahí su condición de pobreza a veces no tiene en la casa, ¿verdad? Los medios para poder bañarse todos los días. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Un estudiante que llega y se quiere comer todo, ¿verdad? Y ojalá una merienda mal puesta se la come, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa hambre. Y ese estudiante no necesita una boleta porque se comió de castigo, porque se comió la comida o la merienda del compañero. No, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos para que ese estudiante reciba la ayuda que necesita? ¿Verdad? Entonces ahí es donde hablamos de las decisiones responsables que debemos de tomar como docentes, ¿verdad? Y muchas veces incluso buscar ayuda. Si ese estudiante tiene, digamos, es vulnerable porque por su condición de pobreza, bueno, ojalá que apenas llegue, coordinar con la directora o el director del centro educativo y que apenas llegue el estudiante se le pueda dar un desayuno. Hay oportunidades para eso en los centros educativos y si el director está bien informado, podría colaborarles en eso y tomar decisiones al respecto. O estudiantes que tal vez están enfermos. Cuando estamos nosotros, incluso nosotros que somos adultos, nos enfermamos, no dan ganas de nada, ¿verdad? Hay estudiantes que están enfermos y el docente a veces que está tan cargado de tanto trabajo, yo reconozco que sí, que es cansado, que hay mucho que hacer, pero esa sensibilidad, por favor, nunca la dejen de lado, nunca, nunca. Y siempre piensen, como les decía hace un rato, ¿qué tal que fuera mi hijo, que fuera mi nieto, ¿verdad? Cómo quisiera que me lo atiendan, cómo quisiera que me lo traten. Entonces, esa parte me parece que es algo muy importante también. Dice también el DUA que se logra el currículo más flexible. Vean lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Copiar, que es importante que los estudiantes copien textos, por supuesto que sí. Busquemos formas creativas para que lo hagan, llamativas, que el estudiante le motive, ¿verdad? Entonces, eso hace que no nos apeguemos a algo establecido ya como mecánico, sino que busquemos formas diversas que logren captar el interés de los estudiantes. Dice, proporciona flexibilidad en los objetivos, contenidos materiales y evaluación, permitiendo a los docentes diversificar la manera de enseñar. Eso es parte de lo que hemos venido hablando, ¿verdad?
Y aquí quiero hacer hincapié en algo importantísimo como ese planeamiento didáctico. Vean que esos son elementos del planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico nunca puede faltar. Nunca, nunca. O sea, es inaceptable que un educador llegue a su clase o llegue a impartir lecciones sin un plan didáctico, ¿verdad? ¿Cómo confiarían? O definitivamente creo yo que ustedes no confiarían en un ingeniero que llegue o un arquitecto que llegue sin los planos, ¿verdad? Llegue a ser una casa sin los planos debidos, ¿verdad? Ustedes definitivamente, con lo que cuesta hacer una casa, estoy segura que ustedes no confiarían en una persona que no lleve los planos de su casa como corresponde. ¿Por qué? Porque eso es parte de la labor de esos profesionales. Pues el profesional en educación debe y tiene que tener su plan, su planeamiento didáctico. Con esto ahora se están dando muchas situaciones que uno lamenta. Por ejemplo, ustedes saben que ahora en este mundo que vivimos todo es dinero, ¿verdad? Entonces, hay personas que vieron una oportunidad de ganar dinero haciendo planes didácticos y se los venden a los docentes de acuerdo a los programas establecidos. Y hay docentes que los compran, ¿verdad? Obviamente, pues cada quien tendrá su propia opinión al respecto. Pero imagínense que a veces se dan situaciones de planeamientos que se presentan, ¿verdad? Para desarrollar con un grupo donde ni siquiera se han contextualizado, ni siquiera se han revisado y adaptado al grupo que se tiene a cargo, ¿verdad? Entonces con eso también tenemos que tener muchísimo cuidado, seamos muy, pero muy, muy responsables. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a enfrentar a múltiples desafíos, ¿verdad? Tenemos grupos heterogéneos, no podemos hablar de que todos nuestros estudiantes son iguales, ¿verdad? Nosotros nos vamos a encontrar, es más, ni siquiera podemos decir que si yo hago un planeamiento didáctico este año me sirve para el año entrante porque podría ser que tenga un grupo del mismo nivel, pero es un grupo muy diferente, ¿verdad? Entonces también con respecto a eso, es sumamente importante que ustedes sean responsables, ¿verdad? Y sean eh, cuidadosos, ¿verdad? De cómo planifican o cómo elaboran ese plan didáctico y las diferentes actividades y estrategias metodológicas que realmente se acomoden, ¿verdad? Sean pertinentes con las características del grupo que tienen a cargo, ¿verdad? Entonces es mucho contextualizar, ¿verdad? Mucho a la realidad que viven sus estudiantes, ¿verdad? Yo creo que, no sé si les comentaba el otro día que muchas veces en contextos de mucha pobreza, ¿verdad? Los docentes a veces ponen ejemplos bueno, ahora no tanto porque ya, digamos, lo que son las manzanas, las uvas ya son un poco más accesibles, ¿verdad? Antes, cuando yo estaba chiquilla, una manzana era como así, tal vez en diciembre para Navidad, ¿verdad? Entonces es improcedente, ¿verdad? En aquel tiempo, que se pusieran ejemplos, con manzanas, por ejemplo, uvas, porque no era algo de la vida cotidiana, no era algo a lo que nosotros tuviéramos acceso, les digo, hace muchos años, no es lo mismo ahora, ¿verdad? Pero entonces sí tenemos que tener mucha responsabilidad con eso, con esa elaboración de nuestro plan didáctico, cómo lo acomodamos a las necesidades de nuestros estudiantes, cómo la metodología que utilizamos, ahora la compañera lo decía, ella busca la forma y el docente tiene que hacer eso, buscar la forma más pertinente para poder atender las necesidades heterogéneas de su grupo, del grupo que tiene a cargo. Y ni siquiera un grupo, ¿verdad? Aunque sea al mismo nivel, como les decía, puede ser igual a otro. Todos tienen características muy diferentes y eso nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Y qué es lo que al final nosotros pretendemos con la educación inclusiva y con el DUA? Bueno, brindarle a todos los estudiantes las mismas oportunidades de educación de calidad, ¿verdad? No importa los estilos de aprendizaje, no importa las condiciones que tengan, pero que todos nuestros estudiantes aprendan. Esa es la consigna, ¿verdad?
No sé si habrá algún comentario hasta aquí. Hoy he hablado yo más que ustedes. Veamos mitos o verdades del DUA. Viene en una caja lista para abrir y aplicar. De acuerdo a lo que acabamos de hablar, quisiera que pongamos atención a estas premisas. Viene en una caja listo para aplicar y para abrir y aplicar. Es únicamente enseñar bien. Es solo para estudiantes con discapacidad. No se puede hacer sin computadoras. Aplica solo para algunas de las lecciones. ¿Ustedes creen que esas premisas son verdades o mentiras? ¿O mitos? Mentira. Exactamente. Veámoslo aquí. ¿Alguien que me ayude a leer? Yo, profe. Ajá. Diseño universal para el aprendizaje. Viene en una caja listo para abrir y aplicar. Es un marco y su implementación depende del maestro, del contexto y de los estudiantes. Es únicamente enseñar bien. Requiere buenas prácticas pedagógicas, pero además un currículo flexible y accesible para todos los estudiantes. Es solo para estudiantes con discapacidad. Se trata de motivar a todos los estudiantes, permitiéndoles una interpretación de la información flexible. No se puede hacer sin computadoras. La tecnología puede ser útil, pero no es indispensable para implementar DUA. Aplica solo para algunas lecciones. Los principios de DUA se pueden aplicar en todas las lecciones. Requiere práctica y paciencia para implementar con éxito. Ok, con esta lectura que muchas gracias. ¿Quién fue que nos ayudó? Pamela Fallas. Pamela, muchas gracias. Con la lectura que nos hace Pamela, ratifica que efectivamente las premisas anteriores son mitos, ¿verdad? No son verdaderas. Algo que me interesa mucho recalcar aquí es que estas orientaciones que nos da el DUA no las vamos a hacer nosotros o no las vamos a aprender todas de un solo, ¿verdad? Sino que con la práctica nosotros nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Algo tan sencillo como el tipo de letra que utilizamos con los estudiantes. ¿Verdad? Nosotros conocemos a nuestros estudiantes y elegimos el tipo de letra que más debemos de implementar cuando utilizamos algún tipo de texto, ¿verdad? Algún tipo de cartel o infografía. Bueno, ¿cómo buscamos esa letra? También esta lámina quería que la observáramos. Si nosotros estamos hablando del DUA, esta lámina no es tan representativa de cómo el DUA nos orienta para que el estudiante tenga más acceso a la información. Si nosotros vemos la distribución de esos puntos, ¿verdad? De esos 5 aspectos en esa lámina, podríamos ver y analizar que es muy confuso, que podría confundir al estudiante. Y también nosotros estos aspectos debemos de tomarlos muy en cuenta en la evaluación, ¿verdad? En los procesos y en los instrumentos de evaluación que aplicamos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante sí sabe, el estudiante tiene el conocimiento para poder, qué sé yo, hacer un examen, pero resulta que no entendió, no comprendió lo que se le estaban preguntando o la forma en que se le preguntó no le permitió a él aplicar lo que sí sabía, ¿verdad? Entonces son aspectos que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo le preguntamos al estudiante? ¿Cómo le planteamos, ¿verdad? Las preguntas, el formato que le damos a las preguntas, los dibujos que utilizamos, ¿verdad? Muchas veces los dibujos no son tan nítidos, ¿verdad? Entonces podrían confundir al estudiante. Entonces vean que aquí lo dice muy clarito, el DUA no es algo que nosotros vamos a poder implementar en un 100%, pero sí es muy importante que tengamos esa apertura y esa visión de querer hacer todo lo mejor posible para todos los estudiantes. No se vale que nos funcione para unos, tenemos que buscar formas que nos funcionen para todos. Y si vemos que hay estudiantes que por su condición requieren
una atención diferente debemos de dársela, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pero si no sabemos cómo hacerla, bueno, viene otro aspecto importante también en el DUA, ese trabajo con otras personas, con otros profesionales, ¿verdad? ¿Cómo hacemos alianzas en el mismo centro educativo o fuera del centro educativo para poder brindarle al estudiante la atención que merece, ¿verdad? Con la ayuda incluso de otros profesionales, porque a veces se requiere, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser una limitación, debe ser también una posibilidad, ¿verdad? Darle a los estudiantes esa atención que requieren y merecen. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo integrar el DUA en la mediación pedagógica? Bueno, lo que veníamos hablando, contextualizando las situaciones, ¿verdad? Hablándole a los estudiantes lo que es común para ellos, ¿verdad? Lo que es parte de su vida diaria. Los ejemplos que utilizamos, que sean con elementos propios de lo que ellos ven, de lo que ellos escuchan, con lo que se relacionan normalmente en la comunidad, en la familia, en el mismo centro educativo. Enfocar el sistema de enseñanza en el estudiante. Yo creo que este es otro aspecto primordial. Nosotros debemos de estar enfocados en los estudiantes y a veces, y aquí aprovecho también para llamar un poco a la reflexión, que a veces nos desgastamos en el centro educativo y a veces, les digo, en situaciones tan, pero tan de poca importancia, que nos desgastamos en eso y perdemos el tiempo valioso en lo que realmente, o sea, no lo utilizamos en lo que realmente es necesario e importante, y es en el estudiante. Les pongo un ejemplo. A veces se dan muchos roces entre docentes, ¿verdad? Entonces ya cualquier cosa que diga que el docente ya me incomoda, ya lo dijo por mí, me está ofendiendo a mí, me está criticando a mí. No pierdan el tiempo en eso, no lo pierdan, por favor. Y se los menciono porque es más común de lo que ustedes se imaginan, ¿verdad? Nuestra prioridad tiene que ser que el estudiante aprenda. Entonces, mi tiempo como docente tiene que estar enfocado en eso. Y sí, trabajando con otros docentes, bueno, ¿cómo unimos esfuerzos? ¿Cómo organizamos actividades, eventos, situaciones, estrategias para que los estudiantes aprendan? Y esa es nuestra prioridad, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que enfocarnos en planear actividades, situaciones, ¿verdad? Que realmente les permitan a ellos ser protagonistas, ¿verdad? A veces nosotros queremos como cumplir el programa, cumplir el plan, bueno, pero ¿cuánto disfrutamos eso, ¿verdad? ¿Cuánto le damos a ellos la oportunidad de desarrollar habilidades, ¿verdad? De enfrentarse a situaciones problemáticas para darle solución, interpretando diferentes roles, ¿verdad? A veces la carrera del día al día no nos permite enfocarnos en eso, que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. Ajustar los recursos didácticos, ¿verdad? Como los recursos que vayamos a utilizar tienen que estar acordes a las necesidades de los estudiantes, ¿verdad? Que no les representen una dificultad, porque como les decía, muchas veces no es que no sepan, sino que el recurso no se adaptó a la condición del estudiante. Y otro punto importante, promover el trabajo en equipo, no solamente del docente con otros docentes, sino del docente con padres de familia. Involucrar a las familias, eso es algo tan bonito, ¿verdad? De qué manera un padre de familia puede llegar a desarrollar un taller con el grupo, o una madre de familia de hacer una receta con el grupo, o alguna actividad educativa ¿verdad? Con algún miembro de la familia, y que sea algo no de una vez esporádica, ¿no? Que se haga parte de la cultura, ¿verdad? Y que todos aportemos a ese proceso de aprendizaje. Formas para mejorar la presentación y el contenido según los criterios DUA. Importantísimo aquí, los textos escritos que utilicemos, ¿verdad? No puede ser aquel que agarré y fotocopié y ya se los repartí, no. Esa elección de esos textos tiene que ser una elección responsable, ¿verdad? Que realmente tenga el vocabulario, el tipo de letra, la extensión, las características de un texto para que el niño lo comprenda, ¿verdad? Porque a veces con el corre-corre no sacamos el tiempo y la responsabilidad para realmente elegir, lo mismo que con las imágenes que utilicemos, los gráficos, las fotografías, los videos, ¿verdad?
que esos videos que utilicemos muchas veces o lo que se recomienda ahora, ustedes han visto, es que tengan subtítulos, ¿verdad? No todos tienen, pero es lo recomendable. Esos recursos audiovisuales que sean accesibles para todos, ¿verdad? Que a todos realmente les funcione. Y la tecnología, ¿verdad? Y cómo favorecer que ese acceso a la tecnología sea en igualdad de oportunidades para todos, ¿verdad? Ahora el Ministerio de Educación se ha enfatizado mucho en dar esas posibilidades. Bueno, nosotros aprovecharlas. ¿Qué pasa muchas veces? Que esos recursos tecnológicos en los centros educativos están en cajas guardados. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque el docente dice, no, no tengo tiempo para, o porque no quiero que ¿verdad? Que se vaya a dañar y eso sea una responsabilidad mía. No, los recursos tecnológicos están para utilizarlos y debemos de utilizarlos, y el desarrollar habilidades para eso solo se desarrollan si los utilizamos, ¿verdad? Porque ¿cómo se aprende, por ejemplo, a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. Pues con los recursos también debemos de hacer uso constante de esos recursos para ir desarrollando habilidades en el uso de los mismos. Y no solamente nosotros, obviamente también favorecer eso en los estudiantes, o más bien aprovecharlo, porque los estudiantes tienen muchísima habilidad en ese sentido. Ahora en este mismo sentido, quiero enfatizar el tema de esa sensibilidad que debe de tener el docente para aprender con sus estudiantes y un poco ilustrar con el video que vamos a ver las situaciones que pueden presentarse en una clase, ¿verdad? Que, como les decía hace un rato, puede ser que nosotros lleguemos con aquella emoción, ¿verdad? De que planificamos una clase perfecta. Entonces quiero compartirles la experiencia de un docente que tuvo una situación como esta que les estoy comentando. Ahí lo están viendo y escuchando. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Este video se llama Todo lo que me enseñaron los niños, ¿verdad? Es un profesor que nos comparte una experiencia muy interesante. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse, no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba
esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré en una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión, yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo.
y me siguen enseñando todo. ¿Qué les pareció? Profe, a mí me encantó. Muy interesante. Ajá. Vieras que yo he visto varios videos de ese señor y muy bonitos. Ajá, muy bien. Hay A mí también aspectos ahí, me hizo reír mucho. sí, hay aspectos ahí muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, lo que él dice de escuchar a los niños, ¿verdad? A veces no los escuchamos. A veces, en ese corre-corre, y vean, disculpen que les insista tanto en esto, pero es que de verdad el trabajo de un docente es un trabajo muy, muy, o sea, de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchas actividades. Tiene que brindarle atención a tanto a la vez que muchas veces los más importantes, que son los niños y las niñas, quedan de lado, ¿verdad? Ahí veo una manita levantada. Lidia. Levantó la mano, Lidia. No, profe, se me olvidó más bien bajarla, disculpa. Ah, Pero bueno, ok. ya que estoy aquí, Dime, aprovecho dime. para comentar que sí, que de hecho yo eso le digo a mis alumnos. Yo les digo, Ajá, en este momento ustedes también son mis maestros. Yo aprendo de todos ustedes, entonces para que ellos también se empoderen. Y me gusta mucho también hacer un juego en el que yo elijo, digamos, obviamente hay que buscar cómo premiar las buenas acciones, la atención, seguir las indicaciones. Entonces, digamos que en un día yo elijo a dos compañeritos, dos estudiantes que de verdad se ven interesados y están como proactivos y les digo, hoy ustedes van a tomar el rol de la teacher. Entonces los llamo por aparte mientras los demás están trabajando y les doy una hojita con una explicación para que ellos lo puedan compartir a la clase. Entonces es muy bonito porque ellos se ponen serios y atentos y me hacen preguntas y ahí ya están aprendiendo porque claro. están entusiasmados. Y entonces en el momento de ellos ya tomar el rol de teacher, yo me siento en una silla donde están todos los otros estudiantes, el resto, y ellos empiezan a explicar lo que yo les dije con sus palabras y a enseñar los dibujos y todo. Entonces yo digo, qué vacilón cómo ellos logran cambiar como el rol que tienen de niños jugando y todo, a ponerse ya más serios, y niños de tercer grado, ¿verdad? Que son pequeñitos. Claro, Y se sí. ponen serios y empiezan, y se ponen a veces un poquillo nerviosos, y yo obviamente por detrás les digo, no, no, estás haciéndolo súper bien, continúa, continúa. Y los chiquitos les hacen preguntas al final. Entonces yo digo, qué lindo es que ellos desde ya tengan esa comunicación pública y venzan todas esas barreras que por lo general cuando estamos adultos a veces nos va costando, ¿verdad? De hablar en público. Claro, claro. Vean que el ejemplo que nos pone Lidia era, ¿verdad, Lidia? Es correcto, sí, gracias. Ajá, gracias, Lidia. Vean que este ejemplo que nos pone Lidia nos hace comprender que verdaderamente no es exactamente que tengamos que entrenarlos a ellos en algo específico, ¿verdad? Sino que hacerlo como parte de la vida diaria, ¿verdad? De lo que hacemos siempre. Yo recuerdo una vez que llegué a una escuela a hacer una observación y me llamó la atención que la maestra los ponía en fila, les daba la escoba, ¿verdad? El que primero de la fila le daba la escoba y el primero de la fila daba 2 escobazos o 3 escobazos y le pasaba la escoba al siguiente y el siguiente daba 2 o 3 escobazos y así fue pasando la escoba todos en fila, ¿verdad? Obviamente yo comprendí que la docente quería desarrollar alguna habilidad, ¿verdad? En los estudiantes o favorecer la motora gruesa. Y me quedé pensando, qué interesante, ¿verdad? Porque lo mejor sería de ponerlos a barrer, ¿verdad? Que ellos barran su aula o el espacio donde están y vean la utilidad, ¿verdad? De esa habilidad y por qué es importante desarrollarla, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos en prácticas mecánicas, ¿verdad? Entonces ahí
es donde definitivamente nosotros como mediadores docentes debemos de estar atentos a esos aprendizajes. Vean que el profesor nos decía, ¿verdad? ¿Quiénes son los mejores maestros para nosotros? Los mismos estudiantes, ¿verdad? Porque ellos mismos con esa transparencia que les caracteriza, ¿verdad? Nos hacen ver cuándo están contentos y cuándo no, ¿verdad? Cuando algo que nosotros les estamos proponiendo les parece y cuándo no, ¿verdad? Y ahí es donde viene un punto importantísimo que es esa visión crítica, incluso para buscar ayuda, ¿verdad? Por eso necesitamos estar capacitándonos constantemente, ¿verdad? Estar leyendo, estar buscando información, compartiendo con otros profesionales, ¿verdad? Ese espacio interdisciplinario también es importantísimo. Cómo hacemos alianzas con, como les decía hace un instante, como profesionales en el mismo centro educativo o con otros profesionales de otras instancias, ¿verdad? Para poderle brindar al estudiante la atención que requiere y que merece, ¿verdad? Y que también es nuestra responsabilidad. No sé si habrá alguien más que nos quiera aportar un comentario con respecto al video, algún punto que le llamara la atención. Bueno, yo quisiera resaltar también ahí que interesa que nosotros no nos demos por vencidos, ¿verdad? Tampoco es mi intención, como quien dice, desilusionarlos, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos una visión crítica de la realidad. O sea, la realidad a la que nos vamos a enfrentar no permite recetas, ¿verdad? Nosotros no podríamos pretender que tengamos un recetario y decir, bueno, ese es el paso a paso de lo que yo tengo que hacer con mi grupo cada vez que, ya sea que tenga un grupo de primer grado, de segundo, de tercero, cuarto, no, ¿verdad? Existen lineamientos, ¿verdad? Existen orientaciones que nos pueden guiar en esa labor, pero mucho va a depender de cómo nosotros nos capacitemos constantemente y también busquemos las formas diversas, ¿verdad? Para enseñar a los estudiantes. Y algo que no podemos dejar de lado y lo hemos venido comentando es cómo captar el interés, ¿verdad? Cómo enamorarlos de eso que estamos haciendo, cómo emocionarlos, ¿verdad? Por medio de estrategias, por medio de actividades que a los niños les llame la atención, ¿verdad? Y que uno diga, sí, lo logré, ya les capté el interés, ahora a partir de aquí voy a buscar la forma de que participen, ¿verdad? Ojalá en comunicación con otros compañeros, en ese trabajo en equipo que debemos de favorecer para que se interesen también en, en aprender, ¿verdad? En construir su propio conocimiento. Y aquí retomamos un poco lo que habíamos conversado la vez pasada con respecto a la política educativa y a la política curricular, ¿verdad? Porque es a través de estos planteamientos que realmente se propone el enfoque que va a permitir al docente tener una claridad de cómo va a impulsar el desarrollo de las habilidades para la vida, ¿verdad? Cómo lo debe hacer para todos, ¿verdad? Porque se supone que es un contexto, o se supone no, debe ser un contexto inclusivo y accesible para todos los estudiantes. Entonces, nosotros enfocados en eso, ¿verdad? No solamente en algo que yo planeé porque en la carrera tuve que planear eso, no, ¿cómo lo planeo pensando en que va a ser accesible para todos, ¿verdad? Va a ser de interés para todos. Y como les decía, no es mi intención desanimarlos, pero sí hacerlos reflexionar de que eso requiere esfuerzo, requiere preparación, requiere lectura constante, capacitación constante, ¿verdad? Y este diseño curricular, ¿verdad? En la política curricular actual nos habla de que hay una serie de habilidades integradas en 4 dimensiones, que son las habilidades que nosotros debemos de propiciar. El desarrollo de esas habilidades debemos de propiciarlo a través del planeamiento didáctico y de su implementación con las diversas tareas que le damos a los estudiantes, ¿verdad?
y las diferentes situaciones, problemas que se presentan en las clases que damos, en las lecciones que damos, para que ellos resuelvan, ¿verdad? Y buscando la forma de utilizar diversos recursos, diversos métodos, como decía hace un rato la compañera, materiales diversos, actividades diversas, situaciones que les permitan realmente prepararse para una nueva ciudadanía, ¿verdad? El mundo cambia rápidamente, ¿verdad? Hace unos años nosotros no, ni siquiera imaginar, ¿verdad? Los avances tecnológicos que hay ahora, y ahora más bien tenemos que aprender cómo utilizarlos y aprovecharlos, ¿verdad? Recuerden que lo que nosotros hablamos en las tutorías no es nada ajeno al material didáctico que ustedes tienen, ¿verdad? Las unidades y a los recursos que se sugieren en cada una de las unidades. Entonces, las dimensiones dimensiones y habilidades que debemos de favorecer en el planeamiento y que obviamente algo importante que ustedes también tienen que tener muy claro es que ustedes cuando llegan a la labor docente tienen que informarse acerca de de los formatos que se están utilizando, porque a veces varían, ¿verdad? Los elementos permanecen, pero los formatos muchas veces varían, ¿verdad? Entonces, en este momento están abocados esos formatos y obviamente los contenidos al desarrollo de estas habilidades. En la dimensión 1, formas de pensar, ¿verdad? Porque se quieren estudiantes que sean críticos, ¿verdad? Con un pensamiento sistémico, que sepan, ¿verdad? Aprender a aprender, resolver problemas, ¿verdad? Y desarrollar en ellos la creatividad y la innovación. Entonces, cuando nosotros planeamos una actividad, tenemos que pensar en esta dimensión, ¿verdad? ¿Cómo enseñamos a los estudiantes a pensar? En la dimensión 2, formas de vivir en el mundo, ¿verdad? Esa ciudadanía global, la responsabilidad personal y social, los estilos de vida saludable, vida y carrera. Esta es una dimensión que favorece mucho en los estudiantes, ese encaminarse acerca de cuál es la profesión que incluso más adelante van a desarrollar o van a elegir. Pero es porque precisamente las actividades y las situaciones de aprendizaje que se favorecen en el contexto educativo les permiten ir discerniendo ese tipo de información, ¿verdad? Muchas veces pasa que los estudiantes ya terminan secundaria y ni siquiera saben, ¿verdad?, cuál es la carrera o el oficio que quisieran aprender, ¿verdad? Porque no se les dio la oportunidad de ir desarrollando esas habilidades. La dimensión 3 es formas de relacionarse con otros. Vean que esto no es ajeno a los aprendizajes que deben de tener los estudiantes, porque deben de aprender a trabajar en colaboración con otros y a comunicarse, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros esta dimensión tendemos mucho a dejarla de lado porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Y vean que es parte de las habilidades que deben desarrollar nuestros estudiantes. Cómo relacionarse con los otros, ¿verdad? Cómo comunicarse de la manera más respetuosa, ¿verdad? Entender que mi libertad llega a donde empieza la libertad del otro. Algo tan simple como eso, nos permitiría no tener la violencia tan terrible que tenemos ahora en el país, ¿verdad? Entonces, cómo el impacto que podemos tener o podemos provocar nosotros los docentes desde los centros educativos, porque así los niños también se convierten en entes de cambio en sus hogares. Y la otra dimensión, herramientas para integrarse al mundo, ¿verdad? Lo que veníamos conversando y se ha retomado en este rato, no podemos negarnos a que están esas tecnologías digitales, ¿verdad? Y el manejo de la información como se da ahora. Tenemos que tener esa apertura y favorecer en ellos las habilidades para el uso de esas tecnologías y el manejo de la información. Entonces, estas dimensiones y las habilidades que implican cada una de ellas deben de tomarse en cuenta en el planeamiento didáctico, ¿verdad? Tomando en cuenta obviamente también los programas y los lineamientos establecidos para esa planificación. Pero básico, el conocimiento que tengamos del grupo, porque vean que lo hemos venido conversando, el docente debe observar, escuchar a sus estudiantes y con toda esta información planificar actividades, planificar estrategias que realmente capten el interés de los estudiantes y logren que ellos construyan ese conocimiento.
No sé si habrá un comentario al respecto. Me gustaría escuchar un comentario final, porque ya casi estamos por terminar. ¿Alguien que nos haga un comentario al respecto? ¿Un comentario final? ¿Sí están Buenas ahí? noches, profe. Buenas noches. ¿Quién Bueno, es? de mi parte, Dania. Dania. Ok. ¿Dania de dónde? Bueno, de la sede de San Carlos. San Carlos. Ok. Profe, no, pues la tutoría como tal, muy enriquecedora, muy, no sé, muy llena de conocimientos de su parte. Y yo este semestre hago la práctica, entonces toda esta información que usted nos ha dado hoy, pues me sirve muchísimo. Sinceramente y honestamente, esta carrera pues me ha gustado mucho, me apasiona, pero sí hay algo que me preocupa y me gustaría compartirla con usted. Digamos, ya hoy, pues usted ve que la tasa de natalidad está bajando demasiado, ya nadie quiere tener hijos, entonces a veces sí como que me cuestiono mucho sobre, ¿y ahora quién le da clases uno? O uno termina la carrera y ya casi no van a haber niños en las escuelas. Bueno, ese es mi punto de vista, digamos. Bueno, yo le podría decir, ¿cómo me dijo el nombre? Dania. Dania. Dania, yo le diría que la clave está en el centro educativo. Nosotros, el sistema educativo nuestro establece que el centro educativo de calidad, el centro educativo de calidad es el eje principal del sistema educativo costarricense. Entonces, ¿qué requerimos nosotros como equipo docente y con el equipo directivo en un centro educativo? Velar por la calidad educativa. Entonces, yo le aseguro que los padres de familia, donde sepan que este centro educativo es de calidad, que atiende a los estudiantes como corresponde, sus necesidades, buscan lo mejor para ellos y se centran en el aprendizaje de los estudiantes, van a elegir ese centro educativo, ¿verdad? Entonces, ahí, en el centro educativo de calidad está la esencia, ¿verdad? De cómo nosotros mantener esa labor docente ¿qué le digo? En esa elección que hagan los padres de familia, ¿verdad? Por la calidad educativa. Pero también le digo que no se desanime porque no, el ministerio toma decisiones o medidas que van atendiendo precisamente esa situación real que estamos viviendo, ¿verdad? De hecho, un día de estos estaba leyendo que nunca vamos a llegar al costarricense número 6 millones, porque cada día, bueno, nacen menos niños, como usted lo está diciendo, ¿verdad? Y de hecho, en algunos años, bueno, en algunos no, como tal vez para el año 2080 por ahí, la población de Costa Rica, según ese artículo que estaba leyendo, va a estar en 3.500.000, ¿verdad? Entonces sí es cierto lo que usted está diciendo, pero también le digo que los educadores somos parte de esa necesidad de construcción del conocimiento que tienen los estudiantes, así que siempre vamos a tener trabajo y definitivamente la ruta educativa cambia, ¿verdad? Cambia de acuerdo a las necesidades del contexto. Así que yo creo que la mayor preocupación suya debe estar centrada en cómo hacer todo lo mejor posible para que sus estudiantes aprendan. Y algo importantísimo, que usted lo disfrute,